Tan solo en 2015 el Ministerio Público recibió 5.872 denuncias sobre el delito de extorsión y en lo que va del 2016 se han recibido alrededor de 2.400. Según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el flagelo de la extorsión ha ido en aumento. En 2016 se han registrado 94 asesinatos dentro de las unidades de transporte. Fallecidos por criminalidad en el transporte público. Han sido asesinados 13 usuarios de buses, 23 pilotos, 22 pilotos de mototaxis, 17 pilotos de taxis, 8 pilotos de microbús, 8 ayudantes, 2 empresarios y un inspector, lo que suma un total de 94 personas asesinadas por la criminalidad en el transporte público. La mayoría de estos asesinatos han sido originados por la falta del pago de extorsión y asaltos. Las cifras que menciona el defensor de los usuarios únicamente corresponden a las extorsiones de las cuales son víctimas los transportistas. Sin embargo, ¿cuánto pagan de extorsión los guatemaltecos? De acuerdo a un sondeo a las víctimas de este flagelo, las cifras son relativas. En algunas rutas de transporte se paga de 150 a 500 quetzales a la semana, mientras en los comercios depende de su producción. En algunos locales de la zona 12, 21 y 18, los extorsionistas cobran de 150 a 600 quetzales semanales. Las cifras para las personas particulares varían. Regularmente exigen un pago que excede los 1.000 quetzales, depende del lugar y la posición social de las personas. El 58% de extorsiones las denuncian personas particulares. Sin embargo, la mayoría de las víctimas resultan ser los comerciantes y pilotos. Lisandro Acuña, analista en el tema de seguridad, considera que las personas particulares, al contrario de los transportistas y comerciantes, sí realizan las denuncias y por temor ceden ante las amenazas de los extorsionistas. Entonces, cuando empiezan a extorsionar, empiezan a dar una información mucho más certera. A qué hora salió, a qué horas ingresó la esposa, a qué hora salió el hijo. Y esto pues prácticamente crea un efecto de pánico en la población guatemalteca. Y muchas veces no se denuncia, se accede al pago. Bien, continuamos con la entrevista de la semana de TN23 abordando el tema de las extorsiones, el pago o la muerte, algo que hemos analizado con diferentes expertos en la materia y desde luego también con personas que han sido víctimas de las extorsiones a raíz del, pues obviamente del asesinato de pilotos y de tenderos en Guatemala. Hoy nos acompaña el licenciado Estuardo del Águila, quien es analista en Psicología e Higiene Mental de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Abordemos este tema desde su punto de vista, desde la experiencia en la psicología y en la salud mental. Bueno, pues es un tema, ¿verdad?, que ha pues sometido a una sociedad, a un entorno bastante difícil, a una realidad cotidiana, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la extorsión es una manifestación más de la violencia, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta también que la extorsión no solamente cae en las colonias o en empresarios o en choferes, sino que también ha caído incluso en los mismos centros escolares, ¿verdad? Lo que busca la extorsión es someter a personas por medio de la violencia, de amenazas, a que den algo material, ¿verdad? Ya esto lo que hace es que la persona o las personas entren a una dinámica de inseguridad, de temor y de zozobra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que recibe una llamada, que recibe una carta o que recibe un teléfono en su casa, ya entra a una estadística más muchas veces, según la prensa, según los medios de comunicación, según el sistema de seguridad, pero ¿qué hay atrás de todo eso? Hay familias, hay percepciones también, ¿verdad? Y en esta situación lo que pasa es de que sucede un evento que muchas veces a raíz de una circunstancia, de un evento, también podemos caer a un trauma, ¿verdad? Claro. Y los traumas regularmente como personas, ¿verdad?, nos impactan en 3 áreas: en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, lo que hace la persona es, uno, como decía anteriormente la persona que entrevistaron, entra en pánico, un sentido de inseguridad, y la forma de actuar es salir lo antes posible, incluso muchas veces sin pensar. ¿Por qué? Porque estoy amenazado yo y mi familia. Sí, hay temor. Entonces no hay, como dice, el pago o muerte. Entonces, ¿en qué estamos optando, verdad? En sometimiento hacia una realidad,
o el hecho de esa huida que como seres humanos tenemos esa capacidad también de enfrentar o de huir, ¿verdad? Entonces ya como les digo, en este proceso los guatemaltecos o la persona entra en una dinámica la cual no esperábamos, ¿verdad? Que a nosotros nos llegara, aunque ahora ya uno espera una llamada, ya uno está esperando a qué hora le mandan un teléfono. El hecho del temor, de la prosperidad del mismo guatemalteco, decir quiero poner mi negocio, pero o sea, tengo que incluir la extorsión, tengo que pensar si van a llegar o no van a llegar. Entonces despertarse todas las mañanas cuando uno quiere comenzar un proyecto de vida pensando en que vas a recibir una amenaza, es complicado levantarnos y poder avanzar. ¿Para qué? Para prosperar, para darle un beneficio a nuestra familia, para poder incluso crecer como personas, para ayudar a una sociedad, para no demostrar lo que soy, sino que para impactar en la sociedad en la que vivo de forma positiva, ¿verdad? Claro, licenciado, de hecho, hablábamos con usted fuera de cámaras que muchas veces la gente pues tiene estigmatizado que son los pandilleros o los grupos de pandillas quienes extorsionan y quienes se benefician de ese cobro. Pero miremos el trasfondo de esto. Esto no sucede hace 2 años o 3 años, esto tiene pues una larga trayectoria y hay grupos infiltrados quienes manejan a estas personas como canales. No les estamos diciendo que son víctimas, sino que son los ejecutores de las acciones del cobro y del sicario, por ejemplo, que acciona su arma para matar al que no paga. Pero, ¿qué trasfondo tendrá esto? Sí, bueno, regularmente lo que se busca, ¿verdad? Y desde el área de la psicología, regularmente lo que se pregunta es ¿y cuál es el perfil psicológico del extorsionador? O sea, no podemos caer en hacer o en diagnosticarlos como una patología y decir son psicópatas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son como la cara, ¿verdad?, de un sistema al cual están trabajando. Exacto. Si nos ponemos a hacer cuentas, son 150 quetzales semanales a 500 por negocio. O sea, ¿cuántos millones se genera al año? Esos millones no se quedan en un simple extorsionador, no se quedan en el que está en la cárcel, en la clica, en la mara. O sea, ¿a dónde se entrega eso? ¿Verdad? Hablábamos también fuera de cámaras que de repente cuando comenzaron a surgir las matanzas por extorsión a los choferes, al tiempo surgen las empresas de seguridad privadas y se ponen a 2 policías, ¿verdad? Y se ponen a disposición para darle seguridad a la ciudadanía. Surgen transportes con pago pues prepago y tantas cosas más. O sea, como nos vamos dando cuenta, hay algo más en el trasfondo, ¿verdad? O sea, los sicarios sí, y los extorsionadores sí nos someten y nos hacen entrar a un sistema de zozobra bien complicado, de inseguridad, y nos vamos olvidando incluso de las cosas más importantes como seres humanos. Pero también démonos cuenta de todo lo que está atrás, ¿verdad? En la cotidianidad es muy difícil, en lo común y en el diario vivir, de saber que tengo que trabajar para llevar la comida a mi casa, para pagar colegios y todo eso, y todavía hacer un espacio para el supuesto extorsionador, que es directamente también para alguien más. O sea, la gente, como decimos regularmente, o sea, los de cuello blanco también, ¿verdad? O sea, una persona me preguntaba, ¿pero por qué no extorsionan en otros lugares, o sea, a las personas que tienen? ¿Por qué? Porque no es esa parte del sometimiento también, para tener a la clase baja o a la clase media como están. Exacto, o sea, como estamos un sometimiento. Siempre, un sometimiento social, ¿verdad? Licenciado, para finalizar, ¿cuál sería su recomendación entonces? Bueno, una de las bueno, desde el lado más humano, ¿verdad? O sea, las capacidades que tenemos como personas, nosotros en psicología hay un concepto, una definición que se llama la resiliencia, que es que los seres humanos, a pesar de ser sometidos a circunstancias inhumanas, ¿verdad?, podemos surgir. Esto con esperanza, ¿verdad? Esto siempre cuando comencemos a tratar y a tener la capacidad de ver al otro como una ayuda también, porque ahora somos islas. O sea, los guatemaltecos, las tiendas las vemos, están encerrados en reja, en vez de que las otras personas estén encerradas, nosotros somos los que tenemos miedo, en vez de que los delincuentes tengan miedo. Entonces el hecho de tener la capacidad
de una organización social en colonias, en comunidades, no para agredir o igual para organizarnos y linchar al delincuente, claro, sino para ser mejores seres humanos, ¿verdad? Cada día. O sea, cada día, exactamente. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Agradecemos su análisis psicológico en este caso de las extorsiones y le invitamos, por supuesto, a continuar viniendo con nosotros para seguir ampliando situaciones actuales que están, pues, obviamente poniendo de rodillas a Guatemala.